Crónicas de Ponferrada, la niñera, el alien y el apocalipsis del botillo. Parte 1, una tarde de martes y el principio del fin. Ponferrada, para quien no la conozca, es una ciudad con la dignidad de un castillo templario y el alma de un buen vino. Es un lugar donde la vida transcurre a un ritmo propio, marcado por el tintineo de las copas en la plaza de la Encina y el olor a pimientos asados que impregna el aire en otoño. La gente es robusta, de buen comer y mejor beber, y los problemas, por lo general, no van más allá de si el botillo está en su punto o de si el de la Ponferradina ha fallado un gol cantado. En este remanso de paz berciana vivía Diego, un niño de 8 años con la energía de una central nuclear en miniatura y la capacidad de hacer preguntas que dejarían en jaque a un filósofo. Y como toda fuerza de la naturaleza necesita un contenedor a su altura, Diego tenía a Nayara. Nayara no era una niñera cualquiera. Describirla es un ejercicio de superlativos. Medía 1,99 m, una altura que le permitía mirar a la mayoría de los hombres por encima del hombro, literalmente. Pesaba 200 kilos, pero no de grasa fofa, sino de una densidad que desafiaba las leyes de la física. Era, en esencia, un monumento a la genética berciana. Su característica más legendaria, comentada en susurros en los bares de la zona, era su vientre. No era una barriga, era una obra de ingeniería. Rígido, tenso, como el casco de un acorazado. Se decía que podía soportar el peso de un hombre adulto saltando encima, y la leyenda se quedaba corta. La cifra exacta, probada en una apuesta durante las fiestas de la Encina, era de 90 kilos. 90 kilos de un tipo de camponaraya que juró haber rebotado. Esa tarde de martes, todo era normal. Nayara había recogido a Diego del colegio. El niño, un torbellino de pelo castaño, le contaba su plan para construir un cohete con 2 botellas de plástico y el motor de la batidora. Nayara escuchaba con esa paciencia infinita de las niñeras profesionales, asintiendo mientras calculaba mentalmente cuántos chorizos necesitaría para la cena. Dejaron las mochilas en casa y, como el sol aún calentaba, bajaron al parque del plantío. Mientras Diego intentaba, sin éxito, escalar la parte exterior del tobogán, Nayara se sentó en un banco. El banco crujió, se quejó y finalmente aceptó su destino con una resignación de madera. Nayara sacó el móvil. Tenía un grupo de WhatsApp titulado Las Titánides del Sil, donde ella y sus 3 mejores amigas coordinaban sus vidas. Sus amigas. Si Nayara era un monumento, sus amigas eran la cordillera cantábrica entera. Primero estaba Nora. Nora era la estratega. No era tan alta como Nayara, pero lo compensaba con una anchura de hombros que podría servir de pista de aterrizaje para un dron. Tenía una mirada que podía cuajar la leche y una capacidad para encontrar la solución más directa y destructiva a cualquier problema. Luego, Nayara, con y, que no se confundieran. Nayara era la fuerza bruta. Pura alegría de vivir y demolición. Se reía a carcajadas que hacían temblar los cristales y sus abrazos eran conocidos por haberle sacado el aire a más de un valiente. Era capaz de levantar el capó de un coche para ver el motor sin necesidad de usar la palanquita de dentro. Y finalmente, a Nayara. Nayara era la matriarca, la más grande, la más sabia, la jefa indiscutible del grupo. Hablar de sus dimensiones es entrar en el terreno de la mitología. El dato de que era 20 veces Nayara no era una medida literal, sino una descripción de su aura. Cuando Nayara entraba en una habitación, el centro de gravedad del planeta se desplazaba ligeramente. Su voz era un trueno suave y sus consejos, ley. El caso es que Nayara estaba tranquilamente cotilleando en el grupo cuando un silencio antinatural la sacó de su ensimismamiento. El parque, antes lleno de los gritos y risas de los niños, estaba callado. Demasiado callado.
Nayara levantó la vista. Diego no estaba. No estaba en el tobogán, ni en los columpios, ni escondido detrás de un árbol. Simplemente, se había evaporado. El corazón de Nayara, normalmente un motor diésel fiable y constante, dio un vuelco. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el fresco de la ribera del Sil le recorrió la espalda. Lo llamó. 1, 2, 3 veces. Nada. Solo el murmullo del viento. El pánico es una cosa curiosa. A algunas personas las paraliza. A Nayara, la convirtió en un misil balístico. Se puso en pie de un solo movimiento, haciendo que el banco lanzara un suspiro de alivio. Su mirada barrió el parque con la precisión de un radar militar. Vio a otros padres, confundidos, buscando también a sus hijos. Todos habían desaparecido. Aquello no era una trastada. Aquello era otra cosa. Nayara no llamó a la policía. No todavía. Para problemas de esta magnitud, existía un protocolo. Sacó el móvil, abrió el grupo de las titánides y escribió un mensaje que resonaría en todo el Bierzo. Se han llevado a Diego. Código rojo. Punto de encuentro, mi casa. Ya. La respuesta fue casi instantánea. 3, ok, monolíticos. 3 confirmaciones de que el apocalipsis estaba a punto de desatarse sobre Ponferrada. Y pobre del que se interpusiera en su camino. Parte 2, la convocatoria y la pista del cromo brillante. La llegada de las amigas de Nayara fue un evento sísmico. Nora llegó la primera, en su furgoneta de reparto. Aparcó, o más bien, encajó el vehículo en un hueco imposible, subiéndose a la acera y dejando una de las ruedas traseras en el aire. Se bajó con la determinación de quien va a renegociar la hipoteca del banco a punta de pistola. Nayara llegó corriendo desde el gimnasio. Los vecinos la vieron doblar la esquina y jurarían que el asfalto se hundió un par de centímetros a cada zancada. Llevaba una camiseta de tirantes que apenas contenía una musculatura que haría llorar de envidia a Hércules. Nayara fue la última en llegar. No la vieron venir. Simplemente, de un momento a otro, estaba allí, de pie frente al portal, como si se hubiera materializado desde otra dimensión. Su sola presencia hizo que el aire se volviera más denso. Los pájaros dejaron de cantar. Un perro que ladraba en un balcón cercano se cayó de golpe y se escondió debajo de una mesa. Subieron al piso de Nayara. El edificio entero pareció crujir bajo el peso combinado. Una vez dentro, el ambiente era pura tensión. Cuéntalo todo, ordenó a Nayara, su voz llenando cada rincón del pequeño salón. Nayara, con una calma gélida que ocultaba un volcán de furia, relató los hechos. El parque, el silencio, la desaparición. No hay tiempo que perder, sentenció Nora, sacando una tablet de su mochila. He hackeado las cámaras de tráfico de la zona. La mayoría están, convenientemente fuera de servicio. Pero una, la de la rotonda del cine, captó algo. En la pantalla apareció una imagen pixelada. Una furgoneta blanca, sin matrícula, saliendo a toda velocidad de la zona del parque. No se veía mucho más, pero era un comienzo. No es suficiente, gruñó Nayara, golpeando la palma de su mano con el puño. El sonido fue como un disparo. Necesitamos algo que morder. Volvamos al parque, dijo Nayara. Tiene que haber algo. Una pista. Un olor. Lo que sea. Las 4 mujeres bajaron y se dirigieron al lugar del crimen. Su paseo por las calles de Ponferrada era un espectáculo. La gente se apartaba a su paso, no por miedo, sino por un instinto primario de supervivencia, como hacen los animales pequeños cuando sienten la presencia de un gran depredador.
Llegaron al parque, ahora acordonado por la policía local, que parecía completamente superada por la situación. Un agente joven y nervioso intentó detenerlas. Señoras, no pueden pasar, es una zona de investigación. A Nayara ni siquiera lo miró. Simplemente levantó una mano y la posó suavemente sobre el pecho del agente. El policía no se movió, pero sus pies se deslizaron hacia atrás medio metro, como si lo hubieran empujado con un ariete hidráulico. Se quedó allí, pálido y sin palabras, mientras las cuatro entraban en el parque. Empezaron a buscar. Pero no buscaban como lo haría la policía científica. Buscaban con sus propios métodos. Nayara levantaba los bancos para mirar debajo. Nora arrancó un columpio de sus goznes porque le tapaba la vista. Nayara, con su conocimiento del terreno, fue directa a la zona de juegos donde Diego había estado. Y allí, semienterrado en la arena, debajo del tobogán, lo vio. No era un juguete. No era una piedra. Era un cromo. Un cromo de un material que no había visto en su vida. Brillaba con una luz interna, cambiando de color, del plateado al azul y al violeta. Era frío al tacto, extrañamente pesado. En el centro, tenía un símbolo, una especie de engranaje con un ojo en el medio. Esto, dijo Nayara, mostrándoselo a las demás. Esto no es de aquí. Nayara cogió el cromo. Lo sostuvo entre su pulgar y su índice, y cerró los ojos. Parecía estar escuchando algo que solo ella podía oír. Hay energía en esto, susurró. Tecnología. No humana. Y. Miedo. El miedo de los niños. Abrió los ojos, y en ellos había una furia helada. El rastro es débil, pero apunta hacia el norte. Hacia la zona industrial. Hay una vieja fábrica de cemento abandonada. Pues vamos a hacer una visita de cortesía, sonrió Nayara, y esta vez, su sonrisa no tenía nada de alegre. Era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Parte 3, el secuestrador cobarde y la verdadera amenaza. La fábrica de cemento era una mole de hormigón y óxido que se recortaba contra el cielo crepuscular. Un monumento a una era industrial pasada, ahora hogar de ratas y grafitis. Las cuatro mujeres se plantaron ante la valla metálica que rodeaba el complejo. ¿La saltamos o la tiramos?, preguntó Nayara, frotándose las manos. La puerta principal está ahí, señaló Nora con la cabeza. Seamos civilizadas. Primero llamamos. Se acercaron a la enorme puerta corredera de metal. Nayara, sin esperar, le dio 3 golpes con el puño. No llamó a la puerta, la aporreó. Cada golpe sonó como un trueno, y el metal se abolló visiblemente. Un silencio. Y luego, una vocecita temblorosa desde dentro. ¿Quién es? Somos las que venimos a recoger lo que es nuestro, rugió Nayara. Abre la puerta o la usaremos para hacerte un sombrero. Se oyeron unos pasos apresurados y el chirrido de un cerrojo oxidado. La puerta se abrió una rendija y un hombrecillo asomó la cabeza. Era un tipo flacucho, con gafas, calvicie incipiente y un chaleco de lana que había visto días mejores. Tenía la cara pálida y sudaba a pesar del fresco. Era la viva imagen de un perrito faldero. Al ver a las 4 figuras que bloqueaban la luz, el hombrecillo intentó cerrar la puerta, pero la mano de Nayara se lo impidió. Con un solo dedo, empujó la puerta, que salió volando de sus raíles y aterrizó 10 metros más allá con un estruendo metálico que hizo eco en toda la nave. El hombrecillo cayó de espaldas, balbuceando de terror. ¿Dónde están los niños?, preguntó a Nayara, su voz tranquila pero cargada de una amenaza infinita.
Yo no sé nada. Ha sido él. Él me obligó, chilló el secuestrador, arrastrándose hacia atrás. ¿Él? ¿Quién es él? Presionó Nora, acercándose a él. El señor Robotix. Él lo planeó todo. Yo solo conducía la furgoneta. Me prometió que no les pasaría nada, que solo era para un juego. Nayara frunció el ceño. ¿Un juego? ¿Qué clase de enfermo juega secuestrando niños? Uno que se aburre, sollozó el hombre. Es un genio, un ser de otro mundo. Dice que la vida en la Tierra es un aburrimiento mortal y que necesitaba un poco de estímulo. Los niños están bien, están en una sala de juegos que ha montado, con consolas y refrescos. Solo quería un desafío. De repente, una voz metálica y condescendiente resonó por toda la fábrica, proveniente de unos altavoces ocultos. Vaya, vaya. Parece que mi pequeño ayudante tiene la lengua muy larga. Felicidades, señoras. Han superado la primera fase. Admito que han sido más rápidas de lo que mis cálculos preveían. Impresionante, para unos organismos basados en carbono tan voluminosos. Las 4 mujeres se pusieron en guardia, escrutando las sombras. Da la cara, cobarde, gritó Nayara. Todo a su tiempo, querida, respondió la voz, que pertenecía, sin duda, al tal señor Robotix. Primero, el desafío que tanto ansiaba. Mi perrito faldero os ha contado que esto es un juego, ¿verdad? Pues bien, como en todo buen juego, antes del jefe final, hay que superar a sus secuaces. He preparado algo especial para vosotras. Un pequeño comité de bienvenida. Permitan que les presente a mi hijo pequeño. Saluda, Togor. El suelo de la fábrica empezó a temblar. Una sección del techo se abrió y algo enorme comenzó a descender. Era un robot. Un monstruo de metal oscuro, de la altura de una de esas torres de caída libre para niños que ponen en las ferias. Sus ojos eran 2 luces rojas y malévolas. El peso, según se posó en el suelo agrietándolo, debía ser el equivalente a una manada de elefantes. Bebés, pero elefantes al fin y al cabo. Sus brazos terminaban en pinzas hidráulicas que podrían partir un coche en 2. Togor tiene la fuerza de un camión, explicó la voz de Robotix con un tono de orgullo paternal. Y no le gusta que le toquen sus cosas. Considera esta fábrica y todo lo que hay en ella como suyo. Incluidos los niños. Que empiece la diversión. El robot, Togor, fijó sus ojos rojos en ellas y emitió un chirrido ensordecedor. Se lanzó al ataque. Parte 4. La danza de la destrucción y la escalada absurda. La batalla contra Togor fue breve, brutal y muy ruidosa. El robot lanzó un brazo, pinza hacia Nayara. Ella, en lugar de esquivarlo, hizo algo inesperado. Se plantó firme, flexionó las rodillas y recibió el impacto de lleno con su vientre. El sonido fue como el de un gong gigante. El metal chocó contra su abdomen de acero y rebotó. Togor retrocedió un paso, desconcertado, como si hubiera intentado golpear un muro de titanio. Mi turno, gritó Nayara. Mientras el robot estaba distraído, Nayara agarró una viga de acero suelta que había en el suelo, de unos 5 metros de largo. Con un rugido, la blandió como si fuera un bate de béisbol y le asestó un golpe lateral a Togor en las piernas. El metal se dobló con un gemido espantoso. El robot se tambaleó. Nora, mientras tanto, había corrido hacia un panel de control en la pared. A Nayara, distráelo, gritó, mientras sus dedos volaban sobre el teclado, puenteando circuitos.
Nayara no se movió. Simplemente miró a Togor. Y el robot, que se disponía a atacar de nuevo, se detuvo. Sus sensores ópticos parpadearon, como si no pudieran procesar la inmensa e impasible figura que tenía delante. Fue solo un segundo de vacilación, pero fue suficiente. Ahora, exclamó Nora. Accionó una palanca y el viejo puente, grúa de la fábrica, que pendía del techo, cobró vida. El enorme gancho de acero se balanceó y, con una precisión milimétrica guiada por Nora, se enganchó en la cabeza de Togor. Nora tiró de otra palanca y el motor de la grúa chirrió, levantando al robot del suelo. Togor se agitó, pataleando en el aire, pero era inútil. Estaba atrapado. Se acabó el juego, ojalá, dijo Nayara. Y entonces, la voz de Robotix volvió a sonar, esta vez con un matiz de genuina diversión. ¡Bravo! ¡Magnífico! Un trabajo en equipo excelente. Pero eso solo era el calentamiento. ¿Creíais que iba a ser tan fácil? Togor solo era el más pequeño. Ahora, conoced al segundo de mis retoños. El suelo de la fábrica no tembló. Se partió. El río Sil, que pasaba cerca, debió de notar una perturbación. Desde una sima que se abrió en el centro de la nave, emergió una figura que hizo que Togor pareciera un juguete. Era una torre de metal y cables, tan alta como una de esas atracciones de caída libre para toda la familia. Su anchura era demencial. Era como si hubieran juntado 20 ballenas azules y las hubieran forrado de acero. Este es un poco más grande, se regodeó Robotix. Y tiene hambre. La nueva monstruosidad abrió lo que parecía una boca, un horno circular del que salió un rayo de calor que derritió el puente, grúa. Togor cayó al suelo, hecho un amasijo de hierros. Vale, esto se está poniendo feo, admitió Nora. A mí me parece divertido, rió Nayara, preparándose para el segundo asalto. Pero la cosa no acabó ahí. Mientras luchaban contra el segundo robot, usando los restos de la fábrica como proyectiles, una tercera figura apareció en el horizonte, tapando la luz de la luna. Era tan alta como la noria de una feria, pero su tamaño era lo que helaba la sangre. Ocupaba el espacio de un barrio entero. Si lo hubieran puesto en Canarias, habría ocupado todo Puerto del Rosario. Y el tercero, anunció Robotix, como un presentador de circo. Y luego el cuarto, que surgió de las montañas, tan alto como la montaña rusa más alta del mundo, con un tamaño que podría cubrir el aeródromo de Cuatro Vientos. Este se movía con una gracia terrible, y cada uno de sus pasos dejaba un cráter humeante. Un experto en destrucción postapocalíptica, lo describió Robotix con cariño. A Nayara, dijo Nayara, esquivando un láser que partió un silo de cemento en dos. Creo que vamos a necesitar ayuda. Nayara asintió, sin dejar de mirar al horizonte, donde ya se vislumbraba una quinta sombra. Este es 30 veces más alto que el anterior, calculó. Tiene el tamaño de Astorga. Nayara sacó su propio teléfono, un dispositivo que parecía forjado en la misma fragua que el martillo de Thor. Marcó un número. Chicas, dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Soy Nayara. Código Armagedón. En Ponferrada. Traed a las amigas grandes. Parte 5. Refuerzos cósmicos y la jerarquía del dolor de cabeza. La llamada de Nayara no fue una petición de ayuda. Fue una declaración de guerra a nivel existencial. Si la llegada de Nora, Nayara y Nayara había sido un evento sísmico, la llegada de los refuerzos fue un evento geológico. El cielo sobre Ponferrada se oscureció. No con nubes, sino con siluetas. Figuras tan inmensas que parecían parte del paisaje.
Eran las amigas de Anayara, seres cuya descripción de 40 veces ella se antojaba una modesta subestimación. No aterrizaron, simplemente ocuparon el espacio. El castillo de los templarios pareció de repente una maqueta. La batalla que siguió no fue una pelea, fue un cataclismo. Ponferrada se convirtió en el escenario de una lucha digna de los dioses. El robot del tamaño de Astorga fue derribado usando la torre de la Rosaleda como jabalina. El siguiente, el que era 300 veces los anteriores juntos, y tenía el tamaño de Portugal, fue recibido por una de las recién llegadas, que lo cogió en peso y lo usó para jugar a la petanca contra los Montes de León. Y entonces, apareció el hermano mayor. 100 kilómetros de altura. 100. Su cabeza se perdía entre las nubes, en la estratosfera. Su sombra cubrió todo el Bierzo, León y parte de Galicia. Su tamaño era, sencillamente, el de China. Se irguió sobre el campo de batalla, mirando a sus hermanos pequeños caídos con indiferencia. Este, dijo la voz de Robotix, que ahora sonaba extasiada, es mi obra maestra. El cuarto oponente más aterrador que podríais encontrar. Un momento, dijo Nayara, mientras esquivaba un dedo del pie del gigante, que tenía el tamaño de la plaza de la Encina. ¿El cuarto? Por supuesto, río Robotix. El universo es un lugar muy grande y lleno de gente muy poderosa y muy malhumorada. Yo soy un simple aficionado. Un entusiasta. Pero tengo protectores. En ese instante, el cielo se rasgó. No con una nube, sino con una grieta de pura negrura de la que descendieron naves espaciales del tamaño de lunas. De ellas emergieron seres altísimos, de aspecto severo y armaduras ornamentadas. Mis patrocinadores, anunció Robotix. Una raza conquistadora muy prestigiosa. Les encanta mi trabajo. Lo encuentran pintoresco. Pero antes de que los conquistadores pudieran hacer nada, otras naves, más oscuras y amenazantes, aparecieron, rodeándolos. De estas descendieron figuras encapuchadas que irradiaban poder. Oh, y esos son los amos de mis patrocinadores, explicó Robotix, como quien comenta el árbol genealógico de su perro. Los esclavizadores. Unos tipos muy serios. No les gusta que nadie toque sus propiedades, y los conquistadores son una de sus propiedades más rentables. La situación escaló a un nivel de locura cósmica. Aparecieron más y más entidades, cada una más poderosa y más grande que la anterior, cada una regañando a la que estaba por debajo en la cadena de mando por el alboroto causado. Era una pirámide de poder, una jerarquía de matones intergalácticos. Y entonces, cuando parecía que el tejido de la realidad sobre Ponferrada iba a desgarrarse para siempre, todo se detuvo. Un silencio absoluto y total cayó sobre el campo de batalla. Todos, desde Nayara hasta el ser más poderoso y antiguo, levantaron la vista. En el cielo apareció una figura. No era grande. Era de tamaño normal. Parecía un hombre de mediana edad, con traje, corbata y un maletín. Tenía cara de cansancio. De haber aguantado una reunión de 3 horas sobre presupuestos. Robotix, dijo el hombre, y su voz, aunque no era alta, fue escuchada por todos en el universo. Señor. Robotix. ¿Se puede saber qué es este jaleo? Robotix, por primera vez, pareció asustado. Señor. Dios. Yo solo estaba. Solo estabas, lo interrumpió Dios, el terror de todo y todos, que resultó no ser una deidad todopoderosa, sino el director ejecutivo del multiverso, un burócrata cósmico hasta las narices de todo.
Me has montado un circo de categoría 7 en un planeta protegido por el Programa de Desarrollo de Especies Sensibles. ¿Sabes el papeleo que esto va a generar? Tengo a los de auditoría cósmica llamándome cada 5 minutos. Has desplegado armamento de nivel, extinción sin rellenar los formularios A, 38, B, 12 y el anexo Z, 9. Estás castigado. Sin presupuesto para proyectos de ocio durante los próximos 3 eones. Y ahora mismo te pones a recoger todo este desastre. Y cuando digo todo, es todo. Quiero que este planeta quede tan limpio que se pueda comer botillo en el suelo. Dios se pellizcó el puente de la nariz, suspiró y se desvaneció. El silencio que siguió fue denso y muy incómodo. Todas las entidades cósmicas se miraron unas a otras y, sin decir palabra, se dieron media vuelta y desaparecieron. No querían saber nada de ese papeleo. Señor Robotix, ahora un hombrecillo humillado, miró la devastación a su alrededor. Luego miró a Nayara y su ejército de amigas. Bueno, dijo con un suspiro. Supongo que los niños están en la sala de juegos del sótano. La puerta está abierta. Hay pizza. Epílogo, la calma después del Armagedón. Una semana después, Ponferrada era un lugar extrañamente normal. El señor Robotix, cumpliendo su castigo, había reconstruido la ciudad con una tecnología tan avanzada que ahora las calles se limpiaban solas y el Wi-Fi llegaba hasta la cima del Pajariel. Los niños, que no se habían enterado de nada gracias a una provisión infinita de videojuegos y refrescos, fueron devueltos a sus casas con el único trauma de no haber podido pasarse el último nivel de su juego. En el patio de la casa de Anayara, se celebraba la victoria. Una mesa de 20 metros de largo gemía bajo el peso de una docena de botillos, cachos, pimientos asados, empanadas y suficientes garrafas de vino como para llenar una piscina olímpica. Nayara, Nora, Nayara, Anayara y sus 40 amigas comían y reían, sus carcajadas haciendo temblar la tierra recién asentada. Diego jugaba cerca, ahora intentando construir un portal dimensional con 2 cartones y cinta aislante. Bueno, dijo Nayara, después de darle un buen trago a su copa. ¿Quién hubiera dicho que el ser más temido del universo sería un gerente de nivel medio con problemas de estrés? Tiene sentido, reflexionó Nayara, mientras partía un botillo con las manos. No hay nada más aterrador que la burocracia. Ni el apocalipsis se libra del papeleo. Todas rieron. La paz había vuelto a El Bierzo. Una paz ganada a pulso, a base de fuerza bruta, amistad inquebrantable y la certeza de que, por muy grande que sea el monstruo, nunca hay que subestimar a una niñera de Ponferrada a la que le han tocado al niño. El universo había aprendido la lección. Con El Bierzo no se juega.